Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este episodio número 2 del podcast o el streaming. Bueno, en este caso es un streaming, más tarde se convertirá en un podcast que se llama Nuestra Humilde Opinión. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos desde el mes pasado con el primer episodio. Me acompaña mi querida amiga Carla Nelson. ¿Cómo estás? Muy bien, Cobitos. ¿Tú? Buenas noches a todos. Bien, aquí todavía encerrados, sobreviviendo a esta pandemia. Seguimos pandémicos todos, pero pues bueno, ni modo, a Así es seguir esto. cuidándonos. Eso, Pues eso. Cuidándonos y leyendo. cuidándonos y leyendo, pues sí, o sea, aprovechemos el tiempo y leamos, Es leamos. correcto, es correcto, es correcto. ¿Cómo te has portado entonces? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos, tranquilos, terminando de leer este libro, disfrutando a la señora Wolf y bueno, todos los que nos estén viendo, los que nos vayan a ver, los que nos quieran conocer, pues síganos en nuestras redes, ¿no? Facebook, Nuestra Humilde Opinión, Instagram, Nuestra Humilde Opinión 2021 y en Twitter, NHO 2021. Denle ¿No click, sabes lo denle like. difícil? No, sí, denle click, denle like, denle campanita y denle todo, pero te iba a comentar, no sabes lo difícil que fue encontrarle nombre, ¿eh? Porque ya sabes que le pones Nuestra Humilde Opinión con mayúsculas. No, ya está ocupado. Nuestra guión bajo, humilde guión bajo, opinión. No, pues ya está ocupado. Entonces fue un rollo, por eso a lo mejor un poco tan disímbolas nuestras redes sociales una de otra, pero bueno, lo hicimos lo más parecido que se podía, Sí, y por favor pónganse en contacto con nosotros, ¿no? También tenemos un correo, por si alguien quiere escribirnos, este sí, pero correo es nuestra humilde opinión 2021 @gmail.com. totalmente cierto. Ese me faltó. Ya Pero si está. alguien nos quiere mandar un correíto, también. Sí, que bueno que ya el correo cada vez se usa menos, pero bueno, la opción está y si alguien gusta, con todo gusto lo podemos leer y le contestamos por ahí, ya sea Exacto. Carla o ya sea yo, pero de que les contestamos, les contestamos. ¿Y ¿Vale? quién nos quiere platicar? No, pues platicar o que nos quiera incluso hacer algún comentario sobre el libro que estamos viendo o sugerirnos algún libro para, También, para, para leerlo más adelante, también, todo es bienvenido, ¿no? también. La crítica siempre y cuando sea constructiva es bienvenida. Y también, bueno, si es destructiva, pues si lo quieren hacer, pues no somos quien para decirles que no lo hagan, ¿no? Sí, igual no los Al pelamos, final, pero ustedes critiquen, qué diablos. claro, claro, háganlo, Muy háganlo, por bien, favor. muy bien. Pues vámonos a lo que nos Pues atañe en este asunto, en este episodio número 2, mi querida Carla. este episodio número 2, que bueno, dijimos que íbamos a leer Orlando, de Virginia Woolf. ¿Es correcto? Eh, ¿Quién es Virginia Woolf? ¿No? Creo que primero podemos hablar un poquito de ella así a muy grandes rasgos, porque fue una escritora muy prolífica, Ujú. sigue siendo una mujer que pues su nombre resuena en todas partes, ¿no? Es raro quien te haga cara de ¿quién me hablas? O qué, tal vez no leyeron o no la han leído, O no pero pasaron por la secundaria. bueno, tú qué sabes, o pasan dormidos, ¿no? No les gustaba la clase de literatura, pero es difícil que ahorita alguien te diga que, pues, siquiera le suene el nombre. ¿Quién es Virginia Woolf? Bueno, pues una mujer que nace a finales del siglo XIX, nace el 25 de enero de 1882 y muere un 28 de marzo de 1941. Muere, pues, por ahogamiento, se suicida. Es una mujer Suicidio. Ujú. que durante toda su vida sufrió de episodios muy fuertes de depresión, que en esa época, bueno, se consideraba casi como que estaba cayendo en la locura, ¿no? No es así, no estaba loca, simplemente fue una persona depresiva toda su vida. Su primer episodio de depresión lo tuvo a la muerte de su madre, y eso fue cuando ella tenía entre 13 y 14 años. Era A muy lo que joven. quiero llegar es una familia muy grande, tenía 3 hermanos y tenía Ujú. 4 medios hermanos. La mayor, hija del primer matrimonio de su papá,
ella sí está declarada o sí se declaró como deficiente mental y terminó sus días en un psiquiátrico. Y bueno, los demás hermanos, todos con diferentes historias y demás. Con quien convive más es con su hermana Vanessa, que de hecho Vanessa termina siendo parte también del grupo Bloomsbury, que otra vez sería difícil que alguien no sepa. No conociera, a ver. Cuando menos así de, pues sí, como que lo he escuchado, como que algo Me suena por ahí. Me suena como que... Es muy interesante la vida de Virginia Woolf. La verdad es que es una mujer que sigue siendo un referente, ya no solamente de la literatura mundial, ¿no? Es una mujer que marcó la vida de muchas personas y que ha trascendido ya también a los libros, ¿no? Hay música y sobre todo hay cine. Hay Sí. cine hecho no solo sobre Virginia Woolf, sino también sobre su obra. Sí. Y a lo largo del episodio a lo mejor tocaremos por ahí algunas películas. Importante decir que de Orlando, del libro que vamos a hablar, hay una película, existe esta película, pero bueno, lo mencionamos y a lo mejor saldrán por ahí algunas cosas, pero nosotros nos vamos a centrar en el libro. Exacto, quizás más de uno nos va a decir, mejor veo la película, porque también pues les voy a decir algo. Personas que prefieren las películas al libro. Yo no voy a decir que me niego a ver las películas que están basadas en libros, pero sí prefiero leer primero el libro y luego ver la película, porque luego pasan muchas situaciones donde dices, si hubieras leído el libro entenderías un poquito mejor lo que está pasando en la película, pero... O dices, no termina así. También, o así, esa historia no. ¿Dónde te la sacaste o qué pasó? Pero... No les voy a spoiler la película, pero si no la han visto, mejor lean el libro. Y yo no he visto la película. No, la película como película no es mala, pero también tenemos que tomar en cuenta que la película es una adaptación del libro. Así es. Y es una adaptación de la visión que tiene el director del libro, ¿no? Hay adaptaciones más fieles que otras, eso es correcto, pero es eso, es una adaptación de lo que está en el texto. Entonces, así es. Bueno, regresando a ella, ¿no? Regresando un poquito, muy a grandes rasgos, insisto. Su papá, Leslie Stephen, era mucho mayor que su mamá, quien también fue segundo matrimonio de la mamá. Y su padre, bueno, era crítico incluso de novelas y demás, y era profesor en Cambridge. Y él, bueno, de acuerdo a la época, no podía o no era bien visto que las mujeres, o no estaba ni siquiera permitido que las mujeres asistieran o se educaran públicamente, por así decirlo, fueran a la universidad. Él siendo profesor de Cambridge y siendo crítico y siendo... biógrafo incluso. Biógrafo incluso. Que es importante mencionarlo por el nombre completo de la obra. Así es. Pues obviamente insta mucho a sus hijas a que lean, ¿no? Les deja abierta su biblioteca, no les prohíbe, ¿no? Porque son mujeres y ¿cómo van a leer? No, él les dice, bueno, pues lee, aprende, infórmate. Obviamente una sociedad literaria de la época victoriana y él por todo lo que hacía y por todas las funciones que se desempeñaba, pues tenía visitas de personas pues de mucho renombre de la época, ¿no? Y eso pues también influencia muchísimo a Virginia, su imaginación, su capacidad para analizar, ¿no? Por ahí decían que ella, bueno, que el papá les leía antes de dormir, como hacen muchos papás, pero no les leía los cuentos de Christian Andersen, ¿no? Él les leía a los clásicos de la época y no era, bueno, ya te leí, ahora duérmete. Era, ya te leí y ahora quiero que me digas qué es lo que piensas de lo que te acabo de leer, ¿no? O sea, qué es lo que opinas, qué es lo que consideras que quería decir, quién es el bueno, quién es el malo. Entonces, pues ya desde muy niños
hay una insistencia y hay una influencia muy fuerte por parte del papá de, lee, pero no nada más leas por leer, o sea, piensa qué es lo que te está Exacto. pasando, ¿no? Motivó mucho en sus hijos y en Virginia yo creo que es muy notable el uso del cerebro, ¿no? Exacto. El hecho de entender, porque muchas veces también leemos, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Y eso pues no es lectura, ¿no? Sí, eso es. Estoy perdiendo el tiempo nada más, ¿no? Exacto. Sí, la Tratando verdad. de ver unas letritas ahí que se mueven y que Exactamente. bailan. Exactamente. Pero bueno, esto es un poco Virginia Woolf, no sé. Sí, es importante que les comentemos que cada episodio lo vamos a comenzar así, hablando un poquito de la autor. Platicábamos Carla y yo fuera del aire que Virginia Woolf nos daría para hacer, yo creo que no uno, sino tres episodios completitos, ¿no? Sobre su persona, mencionando nada más su obra sin adentrarnos en nada. Pero lo importante de saber quién es el autor es que eso también nos dice mucho sobre lo que escribe, sobre cómo lo escribe. Mencionarles en qué época nació, pues también nos Ujú. dice mucho, ¿no? Así es. Y eso es algo que vamos a estar haciendo de manera cotidiana, Así es. también para el Digo, episodio 3 y así nos iremos, ¿no? para todos los que podamos transmitir. También yo creo que es importante, ¿no? Virginia se redescubre su obra o mucho de su obra en los 70s, cuando hay un boom muy fuerte de buscar otra vez la equidad de género, pelea que se Uh-huh. sigue teniendo hasta nuestros días y que Y todavía nos seguirá falta. todavía un rato. Y bueno, ¿no? Se habla mucho de, ay, es que ella que era, tenía un marido, pero tenía novias, pero tenía novios, pero tenía de todo un poco. Lo primero que te dicen es que estaba loca. Que qué bueno que tú ya lo aclaraste. No, no es que estuviera loca, tenía episodios y tenía periodos de depresión, Así es. que como bien lo comentaste al principio, no es lo mismo. Sí, eso no es lo Número mismo, uno. ¿no? Y número dos, justamente con el tema que estás tocando, se habla de una bisexualidad, Uh-huh. incluso de una homosexualidad, de que era lesbiana, pues, ¿no? Yo digo que no era lesbiana, que era bisexual, pero ahí estábamos justamente platicando antes de entrar al aire y Carla Yes. tiene algo que comentarnos. Bueno, es que eso, ¿no? Es que era homosexual, es que era bisexual, es que ella siempre dijo que estaba enamorada de, bueno, que tuvo diferentes novias. A ver, ella se casó con un hombre, ¿no? Ella, incluso su carta de suicidio, le agradece a él todo el tiempo que le dio, todo el tiempo que compartió con ella, todo el tiempo que la ayudó y que la apoyó. Hay diferentes posturas, sí, hay quien dice que lo que pasa es que era más bien muy intenso con ella, pero el punto aquí, lo que yo platicaba contigo, Cobitos, cuando estábamos sin estar al Antes de aire, entrar al aire. Ajá. pero que a mí se me hace como tal vez un concepto que no es tan común, por así decirlo, pero algo que ella menciona en algún momento y algo que deja ver y es que ella no se enamora de ti como hombre o de ti como mujer, ella se enamora de ti como persona. O sea, si, si ella te conoce, te trata y se enamora de ti, Cobos, bueno, coincidió que eres tú, Cobos, pero si es conmigo, Carla, entonces, bueno, yo soy una mujer, punto, se enamoró de mí, pero no es precisamente que haya ese deseo sexual, ese deseo carnal por el mismo sexo. Es un te amo por la capacidad que tienes y por lo que significas para mí y por lo que puedo aprender de ti, por lo que puedo ver de ti, que Por hace lo que que yo, representas. Uh-huh. ajá, que hace que yo te ame, ¿no? Que pues me parece muy distinto o me parece una postura que no es nada más, sí, es que era bisexual. Claro que sí era bisexual. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Sí, es Y, brócalo. y si era homosexual, pero decidió cubrirlo casándose con un hombre, pues qué lástima por ella, ¿no? Pero, pues ahí regresamos al tema de que ella vive
en una época de una Inglaterra donde pues las mujeres tenían muy poquitos derechos y las mujeres no podían ni siquiera ser dueñas de su propia casa si no había un hombre a su lado, ¿no? Entonces, pues a pesar de las libertades que ella tenía en su familia, pues también sabía que tenía que cumplir con un montón de cánones sociales que por más que quisiera salirse, pues no podía. No, era una época Dejarlo. llena de tabús, Así es. ¿no? Y de mucho de eso habla en la obra que vamos a platicar Así es. el día de hoy. Es es interesante cómo Orlando tiene muchos paralelismos con su vida, ¿no? Sí. Comenzando por el hecho de que su hijo tiempo después comentó que era una extensa y muy linda carta de amor, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así, pues para la que fue su novia, ¿no? Para Vita Sackville West. Peter Sackville, exactamente. Sí, exacto. O sea, el hijo de Vita sí reconoce el libro de Orlando como una hermosa carta de amor a su madre, ¿no? Es correcto. Como un tributo a Vita y pues lo conmueve, ¿no? Lo conmueve totalmente. Pero, pues sí hay una muestra muy clara en Orlando de también la obsesión que tiene Virginia con el tiempo, ¿no? O sea, Vamos a meternos ya al libro. pues si quieres sí. O Pues si de una quieres vez. seguimos hablando de Virginia. No, bueno, vamos a hablar de las dos durante todo el programa, pero pues es que ya que empiezas a meterte en el tiempo, a mí me gustaría comenzar con el libro diciendo que el nombre completo del libro es Orlando, una biografía. Así es. Y comencemos por decir que no es una biografía. No, No, digo, y no, no, ahorita no. vamos a platicar más al respecto, ¿no? Y no es Así una es. biografía justamente por lo que comentas de tiempo, es un libro en el que el personaje vive ¿cuántos años? 400. 4 siglos. Así Exacto, es. 400 años. Entonces digo, desde ese punto de vista ya dices, ok, esto no es una biografía, ¿no? Y es ahí justamente lo que estás diciendo y por eso me acordé, Virginia le gusta mucho jugar con el tiempo. Sí, Ah, sí. sigue, porque yo te interrumpí, sigue. No, 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 no. No, o sea, es que es eso. O sea, eh, ya entrando de lleno al libro, Orlando es un noble de la corte inglesa, ¿no? Es una persona bien nacida, de buena cuna, ¿no? Que nace pues en el periodo isabelino, 1600, finales de 1600, Y a y, finales de dicho periodo. y a finales de dicho periodo, pero pues es una persona que te la describen incluso que, bueno, o sea, en su casa recibían a la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, no, vamos, no era No era cualquier como, hijo de vecina, porque en exacto, ese entonces el rey era el rey, y el exacto, rey en este caso era el rey de Inglaterra, y por así ende es, todo Inglaterra era del rey, así es. o la reina, pues bueno, Pero en este caso, quien él tuviera en este caso. empieza con la reina. Empieza. Pero él siempre, bueno, te describen a Orlando como un hombre muy guapo, una cara pues muy hermosa, con unas facciones muy bonitas, unos ojos divinos. Siempre te hablan de sus piernas y ya hace mucha referencia a las piernas de Orlando, ¿no? Pero bueno, Orlando crece en ese mundo, crece en el periodo isabelino, crece en la corte inglesa, donde es admirado, respetado, amado por la reina, ¿no? Y bueno, pues él tiene un primer gran amor, que no era quien tenía que ser, se enamora de una princesa rusa, ¿no? Acá para los cuates es Sasha, porque aparte tiene un nombre Sasha, así como debía larguísimo. de tener una princesa rusa, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. pero, pero se enamora perdidamente de ella y ella pues le rompe el corazón y eso
eso hace que él tenga uno de sus primeros como periodos de cambio, ¿no? Periodos Sí, donde se ausenta, donde se cierra el mundo. pero es que justamente cuando dices que Sasha le rompe el corazón, es importante, y tú y yo lo comentábamos antier, en qué momento le rompe el corazón, ¿no? Hacen un pacto en el cual se van a ir ellos juntos, Se van a escapar. a ser ellos y a vivir ellos por ellos, nada más, ¿no? Se quedan de ver a las 12 de la noche en tal lugar y volvemos a la cuestión que comentas del tiempo, ¿no? Te empiezan a narrar las campanadas, y suena la 12ª campanada y Sasha no llega. Y Así es, es ahí donde se da cuenta, pues, que Sasha no es para él, exacto. De hecho, ¿no? Sasha, bueno, él, ¿no? Siendo un jovenzuelo enamorado, ¿no? Se promete, se quiere vender la idea de que Sasha va a llegar en la 8ª campanada y no pasa, ¿no? Y le dan las 2 de la mañana y se da cuenta que Sasha simplemente no va a llegar. Y Sasha se va en el Se va. barco de la realeza moscovita, ¿no? Exacto. Que hay que decirlo, la realeza moscovita estaba en ese momento en Inglaterra porque el barco estaba atorado en el hielo. Sí, todos los barcos estaban atorados en el hielo, fue algo muy, muy nombrado, se congeló el Támesis. ¿Qué ocurrió realmente, además? Sí, que sí ocurrió. Y en realidad la gente, incluida la corte, se Uh-huh. fue a patinar y a jugar y a hacer cosas sobre el Támesis porque, bueno, fue una locura, ¿no? Inaudito. Inaudito. Entonces, imaginar ahorita el Támesis congelado es como algo fuera de Uh-huh. serie. Pero así es como arranca la novela, Uh-huh. como arranca Orlando, ¿no? Y otra vez, el juego del tiempo de Virginia, ¿no? O sea, empieza en 1600 con Orlando, sí, pero a él le rompen el corazón a la medianoche, ¿no? Y así podemos seguir, podemos, pues básicamente avanzar en la vida de Orlando. Ahí él, eh, algo que te hace mucho hincapié ella es que él escribe, siendo un noble le gusta escribir, siendo un noble tiene la enfermedad de escribir, que pues Cosa que era no, algo, cosa que los nobles no hacían. sí, no, era, Quien vivía o quien pretendía escribir generalmente buscaba un mecenas porque escribir no les daba para vivir, exacto, exacto. O ¿no? sea, los nobles eran los mecenas, los nobles eran los que Exacto, pagaban para que alguien escribiera, porque exacto. pues un escritor, pues nada más necesitaba un techo y un cuarto, y un noble, Y pues no. su tinta y su papel y listo, ¿no? Y ¿No? ahí, en este periodo, cuando se cierra Orlando, es cuando empieza a escribir su obra cúspide, ¿no? Una obra que lo acompaña durante 400 años. Que se llama El La Roble. Bueno, la encina, el roble. Es, aquí traducciones, algo que es. Mándeme. problemas de traducción. Sí, sí, pero aquí es importante a todos los que nos hicieron favor de leerlo con nosotros o que quieren leerlo o que les nazca la idea de leerlo después de esto. Este, hay muchísimas traducciones y hay muchísimas editoriales que ya lo manejan. Entonces, a lo mejor por ahí hay algunos errores, como dice Carla, de traducción, pero bueno. Pero aquí es un dato curioso, nada más, no tiene nada que ver con nada, pero, o sea, no tiene nada que ver con la obra, pues, pero la primera traducción de Orlando al español la hizo Jorge Luis Borges. Es correcto. Sí. Si pueden encontrar esa, pues yo creo que sería lo mejor para que la leyeran en castellano. Yo me enteré demasiado tarde, entonces leí otra que no sé quién tradujo, pero pero pues algo, oye, pero algo que tradujo Jorge Luis Borges debe de valer la pena, ¿no? Así es. Oigan, Cobitos, por aquí tenemos así saludos. Tiara, Yelena, Chavito Solís, Uranga. Hay que especificar, ¿verdad? Horacio Sí, Nelson, Horacio Nelson. Omar Orozco, No, es que Horacio.
Horacio La Nelson, verdad, que mira. la verdad es que especifiqué sobre Chavito porque, bueno, Salvador Solís, porque podrían pensar que es mi hermano, pero es mi tío. Que aquí parecemos los Buendía un poco, pero Ándale. eh, Ya después leemos 100 años de soledad. ya sé. Pero mira, él por aquí nos pone que los cambios de los yoes y del tiempo tiene gran influencia de Gurdjieff. Ah, mira, también mis tíos, Manolo y Margarita, queridos. Pues habrá que leer de Gurdjieff. La verdad me declaro ignorante al respecto. Ya somos dos. Ya Que somos dos, investigue. pero hoy hemos aprendido algo nuevo. Exacto. Pero bueno, vamos a Eh, retomar el libro Vamos entonces, a ¿no? retomar el libro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Empieza a leer, empieza a escribir la Encina, ¿no? Pero estamos hablando de la época isabelina. Y después, ¿a dónde nos vamos a ir, Cobos? No, ¿A pero dónde espérame, porque además de que era noble y los nobles no vas? escribían, bueno, no, te iba a comentar algo, pero yo creo que lo vamos a comentar más adelante cuando salga la parte donde, de su segundo sueño, cómo es que se despierta, para irnos en orden, ¿no? Sí. Después del periodo isabelino nos vamos con Jacobo I, Así es. que es ahí donde pues también se dan. Vamos a platicar rápidamente del tiempo. Son 4 siglos, comenzando por el Así es. periodo isabelino, se sigue Uh-huh. con Jacobo, Uh-huh. después con Carlos II y termina en lo que es el periodo victoriano, Así es. O sea, él ¿no? llega Todo al este siglo tiempo XX, se lleva. ¿no? O sea, Orlando Exactamente. llega a los albores de 1920 y algo, ¿no? 1928. 28. Así es. No andaba yo tan mal por ese, por ese rollo, ¿no? Él decide en algún momento de, bueno, tienen que pasan muchas cosas y hay que leerlo, ¿no? Pero llega a Sí, Constantinopla como embajador. cuando Recordemos que no era tan común lo de los embajadores. así es, pero él, bueno, hace un gran papel y obviamente es querido, adorado, visto, renombrado, ¿no? Eh, como el embajador, como el representante de la corona inglesa en Constantinopla. En Constantinopla. Ujú. Y aquí viene un punto bien importante y que es como, pues en realidad sí es un parteaguas en el libro, porque él eh, cae en un sueño profundo cuando hay una fiesta muy grande. Venga. No, digo, es que ese es el parteaguas, ¿no? Y otra vez volvemos a el tiempo. Cuando se va Sasha, ¿qué es lo que le pasa? Es justamente el primer momento en donde él se duerme. Sí. Se duerme. Y Esto de van y lo dormir. despiertan. Y después van otras 2 personas a tratar de despertarlo. De Sí, plano llaman a un médico para decirle, oiga, es que no se despierte, lleva 6 días dormido. Y el sí es. médico lo que les dice, no, pues Lord Orlando está dormido. O sea, en realidad Entonces, no 7 días pasa. dormido. Exactamente. Él, su primera depresión, ¿no? Su primer corazón roto es a Ujú, la ujú, ujú. medianoche y de ahí duerme 7 días y cuando despierta se da cuenta que ya es un exiliado de la corte inglesa. Pasan muchas cosas, regresa, se va como embajador y Ujú. vuelve a quedarse dormido otra vez, Igual otra vez, 7 días. 7 días. Y otra vez, ahora lo particular de esto es que a la medianoche del séptimo día, Ujú. Nuestra Señora de la Pureza, Nuestra Señora de la Castidad y Nuestra Señora de la Modestia lo visitan, Ajá. bailan alrededor de él, juegan alrededor de él, tratan de llevárselo, tratan de quedarse con Orlando, pero Orlando despierta y cuando despierta se mira al espejo y se da cuenta que es una mujer. Así. Así sin más. Es una mujer. Así sin más. Pero aquí lo curioso es quiénes son las que lo visitan. Como bien lo acabas de mencionar, Nuestra Señora de la Pureza, de la Castidad y de la Modestia, que en ese entonces eran los valores que debía tener cualquier Toda, mujer, así es. toda mujer, ¿no? Exacto. Y justamente eso es lo padre, ¿no? Como a partir de esta visita él despierta y como bien lo comenta Carla, se mira en el espejo y resulta que es mujer. Y es justamente lo que iba a comentar hace ratito. Cómo comienza el libro, diciendo él, para que no quepa duda de su sexo, él. Él, exactamente.
Y a partir de este momento, la misma Virginia jugando con todo este asunto ya de la sexualidad y de ser una biógrafa, y lo pongo entre comillas, dice, bueno, entonces creo que es prudente que a partir de este momento nos dirijamos como ella. Así es. Y el libro cambia. Así es. Pero es gracioso también ver que dicen es que, o sea, hace referencia como ella, pero obviamente sigue siendo Orlando, ¿no? Y pues también te dice muy claramente, ¿no? Que hay que formular el hecho de que Orlando fue varón hasta los 30 años y entonces se volvió mujer y de ahí siguió siéndolo hasta el fin de sus días. Que creo que algo con lo que se puede jugar mucho y que también por eso lo han tomado, incluso este libro lo han tomado como estandarte. O bandera la comunidad Así es. La verdad LGBTQ. no me sé todas las siglas, sé que son un montón, pero la Sí, no es comunidad... falta de respeto, pero... Sí, no es falta de respeto en absoluto, ¿eh? No se vaya a malinterpretar, pero sé que son LGBT. Q y no sé qué tal. Exacto. Pero bueno, lo han tomado también como estandarte por eso, ¿no? Porque habla de un cambio de sexo, habla de un soy un hombre y ahora soy una mujer, que se puede prestar a Muchas interpretaciones. muchísimas interpretaciones, ¿no? Puedes hablar de temas sexuales, puedes hablar de bisexuales, puedes hablar de simplemente de lesbianas o de gays y vamos a ver que no, que esto es la interpretación y es la opinión de cada quien. Pero también algo que es bien importante mencionar y que tú hiciste referencia al principio también, Gobitus, su papá era biógrafo. Y los biógrafos de la época en la que ella vive, ella Virginia, no Orlando, sí. Eran hombres hablando de hombres. Que obviamente a las mujeres, pues, ¿quién quería hablar de una mujer? Y Orlando, una biografía es también, es ironía, es burla, es sarcasmo contra los biógrafos, es sarcasmo contra ese afán de enaltecer ciertas cosas y ciertos puntos y ciertas virtudes o de una persona. En este caso, el biógrafo siempre empieza a tener problemas a lo largo de todo el libro porque dice, bueno, es que él, Orlando, y ahora ella, Orlando, y ahora pasó el tiempo, y ahora no sé dónde está, y ahora... Y como biógrafo dice, ¿no? Y daremos por entendido que, Exacto. ¿no? Y suponemos que, o pasó tanto tiempo que lo vamos a dejar de lado, porque, y eso es algo que un biógrafo pues no se podía o no se puede permitir. Exacto. ¿No? Pero lo hace porque, pues tampoco, o sea, se está riendo, ¿no? Se está burlando de los biógrafos. De los biógrafos de esa época, porque es correcto. Un hombre podía hablar de otro hombre, pero una mujer no podía hablar ni de un hombre, ni de una mujer, ni de ella misma, ni de nadie, ¿no? Entonces, también incluso la censura social sobre la mujer, ¿no? Entonces... Sí. Y aquí me gustaría leer una parte que lo deja muy en claro. Cuando está ya como mujer reunido con otros, con otros, porque ella todavía no era un autor, pero que te acuerdas que se reúne con Swift, con Pope, en su momento vivió con Shakespeare al principio, pero bueno, cuando está reunida con ellos, con ellos, perdón, que dice, el intelecto es un lugar solitario e inadecuado para las mujeres. Así es. Que deben descubrir su naturaleza a través de un padre o un marido, ¿no? Sí. Y que dice, bueno, y si no tiene padre o marido o hermano, entonces esa mujer, a pesar de su encanto, está perdida. Así es. Y con eso nos dice exactamente cuál era el punto y cuál era el rol de la mujer en ese entonces. No es que no que lo compartamos, pero así Sí, es no. como va, ¿no? Así es. Así o sea, es, también creo que hay otro punto. Al principio Orlando, cuando se da cuenta que es una mujer, se va de Constantinopla, se va a vivir durante un periodo de tiempo con los gitanos,
Se escapa en un burro. Se escapa en un burro. También se da mucho cuenta de su propio ser. Pero ahí todavía no estaba como tan empapado. Cuando decide regresar a Inglaterra, dejar a los gitanos, porque, bueno, pues para los gitanos él era... Ella ya no cumplía con lo que ellos querían, con lo que ellos estaban buscando. Entonces ella también se da cuenta que lo que quiere es regresar a Inglaterra. Pero esto es ¿cuántos años después de que sale de Constantinopla? 10, si mal no recuerdo, ¿no? Más o menos. Bueno, es que yo no encontré como la fecha exacta, pero son como 10 años. Algo así, es algo así. Pero cuando se sube a ese barco de regreso a Inglaterra, se empieza a dar cuenta también de todo lo que un hombre puede hacer y todo lo que una mujer puede y no puede hacer, y tiene permitido y no tiene permitido, porque pues él andaba con los gitanos con bombachas, ¿no? Por ahí como otra cabra, pues. Ajá. También la cultura de los gitanos, pues me queda claro que es muy distinta a lo que él estaba acostumbrado y como él había crecido. Sí, o sea, recordemos que él venía de ser el embajador, el representante de Inglaterra en Constantinopla, y de repente se va a una vida nómada con los gitanos a cuidar cabras en el monte, pues. Exacto. Pero cuando se sube al barco y se da cuenta que, pues, sin querer, muestra un tobillo. Y el marinero que está, no me sé las partes del barco, entonces no me critican por eso, pero un marinero que está, pues, por ahí como, ¿no? Como viendo a quienes estaban en el barco y demás, pero que lo ve, que se da cuenta que, bueno, que la ve, que ve que Orlando se destapa un tobillo, bueno, casi se mata el pobre marinero porque le vio el tobillo a una mujer, ¿no? Y Orlando se queda sorprendido así de, pero... ¿De what? O sea, ¿hasta qué punto están obligadas las mujeres? Porque ahora, si yo me caigo al agua con estas enaguas y con estos vestidos, alguien tiene que ir a salvarme. Exacto. Pero antes de yo ser mujer, yo era el que se iba a aventar a salvarla, a salvarme, ¿no? Y tiene que aceptar los coqueteos del capitán y ir del brazo del capitán, y, o sea, muchas cosas que todavía en su mente está como muy equilibrado. Le está cayendo el 20. Exacto, pero todavía piensa mucho como el hombre que fue, o sea, no ha terminado de ser mujer, por así decirlo, y empieza a darse cuenta también de las ironías de los dos sexos, ¿no? De lo que puede y no puede hacer como mujer, de lo que puede o no puede hacer como hombre. Porque bueno, sí, como hombre tiene muchísimas libertades, pero no tiene la capacidad de asustarse o de llorar por algo que lo emocione. No. Un hombre, ¿cómo crees que va a llorar? Y Orlando finalmente cuando era hombre, era un hombre mucho de sentimientos. Muy visceral, muy... Al grado de que escribía. Exacto. Y eso pues era como, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, exactamente. Entonces, esos encontronazos que tiene él mismo con ella mismo, ¿no? O sea, es como... Me parece que es incluso una forma de... Pues de crítica a ambos sexos, de crítica a la sociedad, de crítica al puedo y no puedo. O sea, y si nos vamos un poquito otra vez a la escritora, pues Virginia sí fue escritora y fue una escritora muy prolífica para su época, y ella tenía su propia casa de se me fue el nombre, o sea, su imprenta, no, su casa editorial, perdón. O sea, casa editora. Ajá. De hecho, su casa editorial es quien edita la primera edición de Orlando. Pero no podía no tener un marido. No podía estar por su cuenta. Poquito antes de eso, le cae el 20 de que ya es una mujer justo cuando llega a Inglaterra, después de este viaje en barco. Cuando llega y le dicen, pues nosotros, de entrada,
vas llegando y no eres Lady Orlando, eres Lord Orlando. Y nosotros ya te dimos por muerto. Así es. 2, pues que ahora eres Lady Orlando. Pues muy bien, pero como las mujeres no pueden tener propiedades, pues estas casas y todo lo que tienes, pues ya te lo quitamos. Te damos chance de que vivas aquí en lo que se arregla todo lo del juicio. Así Pero es. resulta que tienes 3 hijos. Yo Exacto. les digo, ¿what? Sí, o sea, ¿de qué Total hijos que me hablas? Orlando, sí, exactamente. Incluso le llegan a proponer matrimonio, si mal no recuerdo, para que ella pudiera rescatar lo que tenía, Así es. para que le pudieran devolver la casa. Y es ahí donde le termina de caer el 20 de que ya no es un hombre, que es una mujer. Y que entonces tiene que luchar por. Y gran parte de su fortuna se le va justamente en estos juicios para recuperar lo que tiene y para que la reconozcan como una mujer. Así es. Así Y es. es ahí donde viene el rollo, ya comienza el asunto con la sociedad inglesa. Sí, exacto. O sea, lo que tú leíste, ¿no? O sea, está con grandes escritores de la época, porque para esto, Uh-huh. otra vez, ya avanzó, ya se acabó el siglo XVIII, ¿no? Sí, ya se De acabó hecho, el siglo. ya vamos por ahí como por 3/4 partes del 19, ¿no? Sí, o sea, ya está, ya está en una época totalmente distinta. Y otra vez, Virginia y sus cambios en tiempo y sus cambios en hasta de temporada, pues, ¿no? O sea, cuando cambia de un siglo a Uh-huh. otro, pues se supone que, y seamos realistas, nosotros ya cambiamos de un siglo a otro, fuimos testigos, y no es que pase nada, no es que cambien los colores del cielo y aunque por ahí Bueno, dijeron que se iba a acabar el mundo, pero no pasó. O sea, no, y te acuerdas que íbamos a, digo, tema aparte, ¿te acuerdas que íbamos a regresar a la época de las cavernas con el Y2K y las computadoras y todo? Pero no pasa pero nada. no pasa. El Y tiempo sigue, punto, es el tiempo inexorable, ya. sigue. Y bueno, o sea, pues, tan es así que nosotros festejamos el 31 de diciembre a las 12 de la noche y resulta que en Europa pues ya fue año nuevo 7 horas antes, ¿no? Y en la India 14 horas antes, pues, o sea, es el tiempo. Pero Virginia cambia de siglo y entonces cambia de un siglo al otro y te dice, es que, o sea, para Orlando es como este nuevo siglo, este ruido, estas luces, ahora resulta que tú entras a un cuarto y no necesitas velas, ahora resulta que tú Uh-huh. entras a una casa y ya no necesitas 100 sirvientes, o sea, pues eso también es como el choque del paso del tiempo en Orlando, ¿no? O sea, lo que él va viendo, lo que él va viviendo, lo que él va conociendo, porque viene de 1600 y de pronto está en 1800 y es como revolución industrial, Inglaterra, ¿qué está pasando aquí? Exacto, ¿No? O exacto. sea, ¿qué es esto? ¿Qué cambia el clima? Dice mi tío, exacto, cambia el clima. O sea, de pronto dice, oye, es que aquí ya todo está húmedo y todas las casas están llenas de hiedras y no entra el sol a las habitaciones. Pues también, ¿qué te está diciendo? Lo puedes leer como, pues no entiendo no entiendo qué es este mundo, ¿no? O sea, ya Es no, correcto. cada vez se empieza a sentir un poco más ajeno. Incluso me encanta cómo describe en su momento su nuevo carruaje sin caballos, ¿no? Sí, así Pues es, sí, ¿no? así Y es, termina justamente con esta parte de la revolución industrial. así es. O sea, Pero bueno, es, es, es difícil, ¿no? Y cómo se va encontrando a diferentes personas que siguen siendo parte de su vida y que se acuerdan un poco de ella, pero ya no mucho, y, ¿no? incluso se empiezan a preguntar, oye, es que se parece mucho a Lord Orlando, que no, es Lady Orlando, Así es, ¿no? ¿no? Y entonces es como la empiezan a tratar ya como mujer y cómo la sociedad la comienza nuevamente a invitar a estas reuniones. Y justamente en una reunión de estas, de conocer a Poe y a Swift, grandes escritores en esa En época, esa época. y ella sigue con el cosquilleo de escribir. Así es, o sea, no lo puede soltar, no lo puede dejar. El escrito con el que empieza después de su primer periodo de sueño Uh-huh. la ha acompañado todo este tiempo. Estando con los gitanos lo tenía guardado entre sus ropas y no tenía ni tinta ni papel más, pero con lo que encontró, o sea, con
con jugo de zarzamoras, escribía en las orillas de las hojas que todavía tenía. Y reescribía y reescribía, ¿no? Y sigue teniendo la cosquilla y sigue queriendo escribir ese libro que pues lleva cerca de 3 siglos tratando de escribir. Y sigue siendo mecenas de cuantos escritores se encuentra a su paso, ¿no? Porque sigue siendo su pasión y sigue siendo algo que ella trata de entender cómo piensan y cómo puedes llegar a ser ese escritor y cómo puedes poner en un pedazo de papel tus ideas y que la gente les guste y que la gente lo quiera leer, ¿no? Hay una parte donde, pues, no te explican para mí fue creo que el capítulo más surrealista que tiene el libro, y mira que todo es... Ese es un libro difícil, pero ahorita platicamos de eso. Cuando conoce a Marmaduke. Espérate, aquí apunté el nombre completo. Squire Marmaduke Bonthrop Shelmerdine. Así es. Lo conoce cuando ella dice que no quiere marido, que se va a casar con la naturaleza, bueno, que su amante es la naturaleza. Así es. Cuando descubre que su amante es la naturaleza, incluso ya trae un anillo de bodas con la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, que trae un anillo de bodas, yo siento ahí, corrígeme, o a lo mejor es la interpretación que yo le di, un poco presionada por lo que veía. Así es. ¿No? Que ya iba por las calles y veía parejas, ¿no? Donde ya un anillo en el dedo significaba que estabas casado con alguien. Así es. Y ella dice, pues es que yo no tengo marido. Yo no puedo, o sea, se siente presionada por la sociedad, se siente presionada por lo que está pasando a su alrededor. No lo entiende del todo y para ello es muy confuso, pero sabe que tiene que cumplir. Se siente obligada a cumplir. Y es entonces cuando decide ponerse un anillo. Así es, y es que cuando conoce a Shelmerdine, ¿no? A Squire Marmaduke Shelmerdine. Exacto. Que te dicen que es un caballero, pero tampoco te deja muy claro quién juega el papel. Era sumamente extraño. Sí. Mándeme. O sea, que era muy extraño, pero que también no te deja, en la obra no te deja en claro quién juega el papel de quién. O sea, quién es, sabes que ella es Orlando y sabes que... Maneja, ella era él. Sí, pero te habla de una boda, te habla de una celebración, te habla de un marido. Creo que te estoy perdiendo un poco. A ver, sí, yo también como que te estoy perdiendo aquí. Bueno, aquí vamos a hacer preocupa. Se lleva a cabo este acontecimiento, pero además, si te fijas, el marido en realidad es un marido efímero. Así es. Se casa y se va. Sí, sí. Era un marinero y... Es que como... exacto, era un marinero, deciden casarse, incluso deciden comentarse los pormenores del uno y del otro ya entrados en la relación. Sí. Y bueno, al final él se va y ella se queda sola. Sigue sola. Sigue sola. Por ahí alguien comentó, pues es un personaje solitario. Aquí está. Es un solitario. Exacto. Así y es. Al final de cuentas, la única pareja que tiene se termina yendo. Así es. A mí algo que no me quedó claro, Carla, a lo mejor tú me lo puedes especificar. Al final, tiene un hijo. ¿De dónde sale ese hijo? Porque según yo lo tiene tiempo después de que, vamos a llamarme Marmaduke, para no decir el nombre completo, después de que Marmaduke se va. Pero es que te habla que Marmaduke se va y regresa y está en Cabo de Hornos y regresa. Sorteando las olas. Así es. Entonces yo no sé si, o sea, que ella solamente lo veía cuando el clima no era favorable para él,
Entonces, entiendo yo que lo ve una vez al año, 2 veces al año, y lo que me gusta es que no hace una fiesta sobre la maternidad, ¿no? Es un marido itinerante, sí, es un marido itinerante porque era marinero. Sí. Y al final, bueno, tiene un hijo. Así es. Pero como bien dices tú, no hay una fiesta de la maternidad y no, y no hay nada más allá de la mención del hijo, ¿no? Exacto. Creo que el hijo que en realidad aprecia a Orlando es... Espérate. A partir de este momento vienen los spoilers sobre el final. Sí, digo, la intención es que hayan leído el libro con nosotros, pero si no lo hicieron o si nos están escuchando posterior y no han leído el libro, este es el momento en el que ustedes le pueden dar pausa, aproximadamente unos 5 minutos, adelántenle, y ya retoman para que nos escuchen también de cuál es el libro del siguiente mes. Venga, Carla, ahora sí. O sea, mi humilde opinión, es que en realidad el hijo que la vuelve loca, el hijo que añoraba, que atesoró, que realmente le cambió la vida, fue, bueno, yo le dije, yo lo conocí como la encina y tú como el roble, pero bueno, el libro, y por eso te interrumpí, porque ya vamos para allá, ¿no? Exacto, es ese libro que ella empieza a escribir siendo un hombre, ¿no? Y 300 años antes. Y 300 años antes, y lo termina en el siglo XX y logra que lo publiquen. ¿Pero quién lo publica? ¿Te acuerdas de Greene, este hombre sí, aquel poeta del que se vuelve su primer mecenazgo? Exacto. De su primer mecenazgo, que le dice... se burla de ella. Le da su texto para que lo lea este hombre, a Greene, y él lo lee, se burla y publica algo. Una burla sobre Orlando. Burlándose sin decirse un nombre, creo, pero burlándose de Orlando, de cómo vive, de su forma de vestir, de su forma de ser, etcétera. Pues o sea, no dejando claro nombre, que es él. Dejando claro quién es. Exacto. Y eso es lo que hace también que se vaya a Constantinopla. Así es. ¿No? Entonces regresa, se encuentra nuevamente, fíjate, cuántos, ya 300 años después, se encuentra con Greene y Greene le dice que es una obra que merece ser publicada. Pero es que es lo que es gracioso en los tiempos también de Virginia, porque ¿cómo es que se encuentra Greene? Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, ¿cómo la vuelve a encontrar? Y volvemos a la burla para los biógrafos. Así es. ¿No? Pero bueno, Greene lo publica, y me comentabas tú algo también sobre las guineas. Sí. Bueno, lo que le pagan, pues. Sí, o sea, le pagan, ¿no? Le dan el premio que correspondía por haberlo publicado y por tener varias ediciones ya del libro. Le dan sus guineas y pues para ella es como... Creo que ahí es cuando ella se da cuenta que en realidad tampoco es lo que quería. O sea... Exacto. No, que porque finalmente para ella escribía porque le gustaba escribir, exacto, por la pasión de escribir. Porque ella dice que uno vuelca su alma en la escritura y siente que se desnudó, siente que desnudó su corazón, siente que desnudó su vida, siente que desnudó su alma. Y al volverlo público, pues siente que lo pierde, ¿no? Que ya que lo arrojó a la jauría de lobos y se da cuenta que tampoco es algo que la llena. Eso pretendo buscando. ¿Algo en particular? Del libro, lo tenía por ahí subrayado, pero que es donde ella dice, ¿no? Que no, o sea, que no se siente la más feliz del mundo ahora, ¿no? Y de hecho ahí es donde viene como la culminación, ¿no? Cuando ella tiene como este choque también con la sociedad en la que está viviendo en ese momento y se sube a su auto y empieza a manejar
por toda la campiña inglesa y sale de Londres lo más rápido que Rumbo a puede. su casa, ajá. Se va a su casa, se va a su casa de origen. Ujú. Y empieza a recorrerla con sus perros y es como regresar a lo que le da añoranza, a lo que le da seguridad, a lo que le da cierto sentido de pertenencia, porque Exacto. pues también a lo largo de 4 siglos ella, por todo lo que pasa, pues va perdiendo como todo lo que la hacía feliz, todo lo que la hacía sentir que pertenecía, que tenía, que podía, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí Y se... le viene el terrible desencanto, Así es. ¿no? Así Le es. viene el terrible desencanto, se va a su árbol, y Así ahí es donde tú y yo estábamos platicando. sí. Otra vez empiezan las campanadas, otra vez empiezan las campanadas, y Otra vez conforme es van avanzando medianoche. las campanadas y te das cuenta de que te queda una página del libro, pues sabes que termina en la campanada número 12. Pero ¿qué es lo que pasa, Carla? Pues, es que no sé si decirlo, me duele No, decirlo. sí, sí, No, sí, pero, o sí. sea, eh, él se va, ella se va, ella, Orlando, 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 sí, déjalo así, en Orlando. En Orlando. Orlando Shelmerdine, Marmaduke Shelmerdine, Ujú. baja por ella. Lo va haciendo bien padre porque lo va narrando como está él navegando. Así es, Está, está en la cresta de una ola y esa ola baja. Creo así que ya te es. perdí. No, ya regresaste. Pues Nada más te sí, vi como un poquito ya, como sí, robotito y luego exacto. ya regresaste. Sí, ya. Bueno, está el barco en una cresta de una ola y ve cómo empieza a bajar ese barco y como bien dices tú, Shelburne viene por ella. Así es. Mira, dice, emitió una insatisfacción total y un desaliento existencial. Sí, Así es, sí. así es. Cuando publica, cuando ve su libro, pues así, Su ¿no? hijo. Su hijo, porque ese es su hijo, o sea, la encina es su hijo. Y Ujú, cuando ve a Shelmerdin que viene por ella, que son las 12 campanadas de la medianoche, que para Orlando la noche siempre fue el mejor momento del día, ujú, ujú. pues eso pasa un 11 de octubre de 1928 y ahí termina la historia de Orlando. Ahí termina, ¿no? Y cada quien que interprete. Como quiera, ¿no? Pues sí, La dejamos en su interpretación. Sí, o sea, es que finalmente o sea, tú me dirás, no, pues es que se murió. Yo te diré, no, no, espérate, no se murió porque vino y trascendió y, o sea, cada quien que lo interprete como quiera. exacto. Ahí termina el libro. En la Porque 12ª también, campanada. así es, porque también tienes que entender que él ya viene de un hastío total. Ya, Orlando también ya está harta de 400 años de vida, de 400 años de cambios. Entonces, es interpretación. Cada quien sabe qué. Exactamente. Cobitos, ¿cuántas estrellas le pones? Espérame, antes de pasar a las estrellas. Es que es un libro, y ya lo comentamos, escrito para o dedicado para Vita Sackville West. Así es. ¿Quién es Vita Sackville West? Bueno, Vita Sackville West fue poetisa, novelista y diseñadora de jardines. Ok. Interesante. Pero dentro de lo que pueden ustedes encontrar de ella como poetisa, hay dos particulares, uno que se llama La Tierra y otro que se llama Collected Poems. Ambos ganaron el premio Hawthorne. Y lo curioso aquí es que a la fecha es la única persona que lo ha ganado dos veces. Entonces a lo mejor valdría la pena darse una vuelta y leer algo. Si les gusta la poesía, pues la verdad es que sí paso. Leer a Vita Sackville West, que fue la música Pues inspiradora estaría de interesante, Orlando, una biografía. Uh-huh. pero creo que sería más interesante poder leerla en el idioma original. Ahora habrá que ver si uno le entiende a Sí, ese inglés, ¿va? Pero...
No, yo, la verdad es que la poesía y yo sí estamos negados. ¿Para qué te digo que no? Si en español nomás no se me da, no le entiendo, pues en inglés yo creo que. Mira, yo la poesía en español, bueno, también depende de qué poesía, ¿no? Pero Bueno, digamos, sí, claro. si me gusta, sí la busco, pero en inglés, híjole, la verdad, creo que aunque toda mi vida he tenido el inglés a mi lado, no me da para tanto, pero no puede pasar. Ay, perdón. Pero bueno, ahí está el dato. Ahora sí, contestando a tu pregunta, híjole, Estrellita. me gustó mucho. La verdad es que sí, sí me deja ganas de leer más sobre Virginia Woolf. Comentábamos, no me acuerdo si te comenté a ti, o lo comentamos en el episodio pasado. Yo nunca la había leído, tenía muchas ganas. Me gustó mucho. Es difícil. No sé si, o sea, por lo que platicamos, incluso este es su libro más accesible. De hecho, Y aún así es un libro complicado. Sin embargo, sí me deja muy buen sabor de boca, sí me dan ganas de leer más sobre Virginia Woolf. Y yo le puse 5 estrellitas. muy bien. ¿Tú? Yo le pongo 5. La verdad es que sí, es difícil. Sí, los que son asiduos fans de Virginia te dicen que empieces con Orlando, porque es de las lecturas, pues, como que es un libro con el que puedes entrar a su mundo, ¿no? Porque algo que tiene bien particular, si alguien no lo ha leído y si alguien quiere leerlo y le dan ganas de leerlo después, después de escucharnos o leer a cualquiera otro de sus libros, tienen que tener muy en claro que Virginia no tiene diálogos en sus libros. Virginia no hace diálogos en sus libros. Entonces eso también lo hace un poco más difícil, un poco más pesado, por así decirlo. Es pesado, es pesado. Es pesado porque ella lo que busca es que tú te adentres en la mente de quien está, sobre quien estás leyendo, en este caso de Orlando, ¿no? O sea, no que platiques como Orlando, sino que veas a través de los ojos de Orlando qué es lo que está pasando. Entonces, por eso no hay un diálogo, por eso no hay pláticas intensas con cuánta gente se haya topado Orlando. Exacto, exacto. Y es algo Pero, que, pero bueno, 5 estrellas. Yo sí, para sí, mí, ok. la verdad es que esta señora, mis respetos, o sea, me parece alucinante, ¿no? Me parece Si que sí quieren ver, es una mente muy una mente brillante. magistral, ¿no? Sí, 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 sí. Si quieren ver la película de Orlando, véanla. Está protagonizada por Tilda Swinton. La película como tal no es mala, pero es mucho mejor el libro. Y con lo que ya comentamos, ¿no? O sea, compararlos a lo mejor resultaría un poquito ocioso. El final en la película cambia. Está mucho más suavizadito. Pero véanla, véanla. Si es que la encuentran. La verdad es que Ya sé. No, bro, digo, estamos honestos, Carla, tú y yo la buscamos, la encontramos en Mercado Libre, en VHS, y por las fotos, pues una película que no devolvieron en Blockbuster, ¿no? Exacto, Entonces, así literal. Entonces, tal cual. Y si la aparte se la venden muy encuentran, cara. está en YouTube, producción la encontró, y me hizo favor, Gracias, Fanny. producción es mi señora, pues que ya es conocida como producción. Producción la encontró, me la mandó y se la compartí acá a Carla. Véanla, y pues ya déjenos sus comentarios, ¿no? Sí, Ahora si van a ver la película, pues mejor lean el libro, porque la verdad es que está mucho mejor. sí, la verdad. Inviértanle. Aparte es un libro bien cortito, o sea, son 200 páginas. Sí, no está largo, Tampoco es una Biblia, ¿no? O sea, es corto. y estamos en pandemia, entonces hay que leer mejor en lugar de andar pensando y vagando tonterías. Mira, Exactamente. Chavito, sí, tú también de acuerdo, 5 estrellas. Ok, pues no Bien, estamos tan bien. perdidos, Cobitos. No, no, no. Oigan, Y bueno, justamente, bueno, no sé, dime. no, tú. Perdón, No, ¿quién te bueno, lo yo les quería comentar que justamente quise comentarles lo de la película un poquito por el libro que viene para marzo. Así es. Eh, el libro que viene para marzo lo están haciendo una serie de Netflix. Entonces, vamos a leer el libro antes, para que no los agarre este, Descobijados.
La serie Descobijados, iba a decir otra palabra, pero Descobijados me gustó más. Y bueno, el libro que vamos a leer para marzo, para comentar el 25 de marzo, resulta que también es 25 el último jueves de dicho mes. 25 de marzo a las 8:30 de la noche, si nos acompañan, lo voy a poner aquí en pantalla para los que nos están viendo, se llama La mujer en la ventana, ¿sí? Y el autor es A.J. Finn, o A.J. Finn. Lo encuentran en Amazon, o lo encuentran en cualquier librería. Vamos a leerlo, vamos a chutárnoslo. Es algo mucho más light que Orlando. Sí. Ya lo empecé y está muy rapidísimo. Aparte creo que, bueno, es un cambio drástico de Orlando a este libro, pero entiendo que tiene muy buenas críticas en Estados Unidos, o sea, New York Times, por el estilo, pues lo han aplaudido, ¿no? Entonces, creo que es de las primeras obras de Finn, ¿no? ¿Entiendo? Ella no sé bien de investigar sobre el autor. Ya les platicaré con nuestro episodio que viene. Pero entiendo que no es, o sea, como que es de sus primeras obras. Entonces, pues ya platicaremos en marzo sobre él. La mujer en la ventana. Así es. De A.J. Finn. 25 de marzo 2021. Léanlo, nos acompañan. Acuérdense que tenemos redes sociales. Denle like. Denle like a las redes sociales. Denle el pulgarcito para arriba. Si tienen Instagram, si tienen Twitter, si tienen todo, también en todas denle like, en todas síganos. En Twitter, NHO 2021. En Instagram, Nuestra Humilde Opinión 2021. En Facebook, Nuestra Humilde Opinión. Y bueno, va a decir Cobos que no lo dejemos fuera otra vez a nuestra cuenta de correo. Y nuestra cuenta de correo, que es... ¿Cuál es, Carla, nuestra cuenta de correo? Es Nuestra Humilde Opinión 2021@gmail.com. Exacto. Si alguien quiere mandar un correo. Sí, y bueno, también de decirles que mientras estamos leyendo La mujer en la ventana, siéntense libres de irlo comentando con nosotros, sin spoilers, porque pues habrá mucha gente que lo estemos leyendo, pero platíquenos cómo lo van viendo ahí en las redes sociales que les acaba de comentar Carla, váyanos diciendo, y si alguien gusta, quiere y desea que lo invitemos a platicar con nosotros ese libro en particular, que es el que vamos a leer a continuación, avísenos también y será también bienvenido. Sí. Nos gusta tener lectores invitados. Ahora estuvimos nada más y Cobitos y yo, pero si alguien lo quiere leer antes del 25 de marzo, si alguien ya lo está leyendo, si alguien ya lo leyó y quiere platicar con nosotros el 25 de marzo, más que bienvenido, nos avisa. Es correcto. Y pues bueno, Carla. Bueno. ¿Esto qué fue? Nuestra humilde opinión. Nuestra humilde opinión sobre Orlando. Una biografía de la señora Virginia Woolf. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, Cobitos, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho, seguimos en pandemia, usen cubrebocas, besos a los niños. Antibacterial, alcohol, etc. Guarden su distancia. Exacto. Escúchenos, recomiéndenos y nos vemos, si todo sale bien, si Dios quiere, el 25 de marzo. Gracias, Carla. Gracias, Cobitos. Chao. No te vayas. Bye a todos los demás.